El asfalto no es solo un suelo, es un juez, una lápida para los sueños que no tuvieron la voluntad de levantarse, y la vida que vamos a desvelar ahora es la prueba ineludible de que la mayor fortaleza de un hombre no reside en su cuenta bancaria, sino en el puño con el que se aferra a la promesa de un mañana mejor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué te obliga a seguir adelante cuando tu única cama es el suelo frío de un baño público y tu única riqueza es la pequeña mano de tu hijo entrelazada con la tuya? Esta no es una historia de ascenso gradual, es un descenso brutal a la nada, seguido por un acto de voluntad tan violento que rompió las leyes de la posibilidad. El protagonista de esta épica, antes de que su nombre se convirtiera en un sinónimo de perseverancia global, fue un vagabundo, un hombre que limpiaba la suciedad de las estaciones de tren y los lavabos de las oficinas, todo mientras ocultaba su indigencia a los mismos colegas con los que competía por una posición en el pináculo de las finanzas. La fortuna que hoy ostenta, el legado de su éxito, es el resultado directo de su negación a ser definido por el lugar donde dormía. Él convirtió la humillación del sin techo en el combustible más limpio y potente para la ambición. Nació en un entorno de carencia crónica y de figuras paternas ausentes, una infancia marcada por la inestabilidad y la conciencia temprana de que el mundo no ofrece segundas oportunidades a quienes no las exigen con una disciplina de hierro. Su padre biológico no fue una presencia, fue un vacío, una ausencia que sembró en él una necesidad voraz de autoafirmación y de construir una vida inexpugnable. Esta falta de una figura masculina estable fue, irónicamente, su primera escuela de independencia, obligándolo a ser su propio modelo a seguir, su propio arquitecto de valores. Su madre, sin embargo, fue la fuente de su inspiración, una mujer que, a pesar de sus propios errores y de la constante inestabilidad, le inculcó la creencia en el poder del conocimiento, en la posibilidad de la excelencia y en la certeza de que el destino de un hombre no está escrito en su código genético, sino en su voluntad. Ella le enseñó la lección más vital, que un hombre debe ser su propio ancla, su propio redentor. Pero el camino de su juventud estuvo plagado de las sombras de las instituciones. Creció entre hogares de acogida y centros de detención juvenil, un entorno que le enseñó la fragilidad de la estructura social y la facilidad con la que un hombre puede ser descartado por el sistema. Esta experiencia en el lado oscuro de la sociedad le proporcionó una visión del mundo que la élite nunca podría entender, una conciencia aguda de la injusticia y la lucha diaria por la dignidad. Este conocimiento visceral de la exclusión social se convertiría en la base de su empatía futura, pero en ese momento era solo una rabia contenida, una negación a ser otra estadística de la marginación. Él juró que su vida no sería una repetición de los patrones de inconstancia y abandono que había presenciado. Su vida sería una fortaleza construida con el sudor de su frente, un santuario de seguridad para la familia que algún día formaría. Este juramento, forjado en el trauma, se convirtió en el motor de su inquebrantable voluntad. Al llegar a la edad adulta, esta necesidad de estabilidad lo llevó a la búsqueda de un camino, de una profesión que le ofreciera la seguridad que su infancia le había negado. Inicialmente su camino se dirigió hacia la medicina, hacia la venta de equipos y suministros, un oficio que prometía un salario estable y la ilusión de un estatus. Él se casó, formó una familia y con el nacimiento de su hijo, Christopher Jr., la promesa de la infancia se hizo tangible, una responsabilidad que superaba cualquier ambición personal. Su hijo, el pequeño Chris, se convirtió en el centro de su universo, el ancla emocional que le recordaba constantemente por qué estaba luchando. Pero la vida, con su ironía implacable, intervino de nuevo. La empresa de suministros médicos fracasó. La inversión en los escáneres de densidad ósea que él vendía se devaluó, y la estructura económica que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó. La quiebra no fue un golpe, fue una aniquilación, una repetición dolorosa de la carencia de su infancia. Su esposa, incapaz de soportar la presión de la pobreza y la incertidumbre, lo abandonó, dejándolo solo con su hijo, en un entorno de desolación y desesperación. De repente, el hombre que había jurado escapar del abandono se encontró abandonado, con la única responsabilidad de un niño en sus brazos.
en la indigencia total. Sin un techo, sin ahorros, sin una red de seguridad, se vio obligado a enfrentar la humillación más profunda, la de ser un vagabundo con un hijo pequeño, la de buscar refugio en los lugares más inhóspitos. El eco del orfanato se hacía insoportablemente fuerte. Fue en este desierto de la necesidad donde su espíritu indomable se manifestó con una fuerza que desafió la lógica. La prioridad no era el éxito, era la supervivencia de su hijo. Una lucha por la dignidad que se desarrollaba en los lavabos de las estaciones de tren, en los albergues para sin techo, que solo ofrecían un respiro temporal, en el suelo frío del metro que se convertía en su cama. Él se negaba a que su hijo fuera otra víctima de su fracaso. Él era la única muralla entre su hijo y el destino que juró negar. Pero en medio de esta lucha brutal, el destino, en la forma de un encuentro fortuito, le mostró la salida, el camino hacia la cima que él ni siquiera sabía que existía. El encuentro fue un relámpago en la oscuridad de su desesperación. En la calle, en medio del caos de la ciudad, vio a un hombre elegante, impecablemente vestido, que salía de un Ferrari de lujo, un símbolo de una riqueza que parecía inalcanzable. El visionario, con su audacia forjada en la necesidad, se acercó al hombre y le preguntó con una franqueza desarmante la única pregunta que importaba: ¿a qué se dedica y cómo lo hace? El hombre, un exitoso corredor de bolsa, respondió con una simplicidad que rompió la barrera de su ignorancia: las finanzas. En ese instante, el hombre que vendía escáneres de densidad ósea entendió que su problema no era la falta de esfuerzo, era la falta de visión, la falta de entorno. Él había estado luchando por la supervivencia, mientras que otros luchaban por el crecimiento exponencial. La brecha entre el Ferrari y el asfalto no era de distancia, sino de mentalidad. Este encuentro fue la chispa que encendió la ambición exponencial. Él se propuso un objetivo tan audaz que parecía una locura para un vagabundo: convertirse en un corredor de bolsa, en un maestro de las finanzas. Su siguiente movimiento fue un acto de voluntad pura, sin una educación formal, sin contactos en la élite financiera, sin un hogar. Se propuso conseguir un puesto en un prestigioso programa de internado en una de las casas de bolsa más importantes de la ciudad. Su estrategia fue de asedio. Él no envió un currículum vitae. Él acosó al gerente de la oficina, presentándose todos los días, esperando en la puerta con su único traje, su única posesión de dignidad, con una perseverancia que se sentía menos como una petición y más como una exigencia. Finalmente el gerente, más impresionado por la tenacidad del hombre que por sus credenciales, le ofreció la oportunidad: un internado no remunerado de 6 meses, con una competencia brutal y sin ninguna garantía de un trabajo. Este fue el verdadero punto de inflexión. El hombre que dormía en la calle se convirtió en un interno en el pináculo de las finanzas, una dualidad insoportable. La vida de Christopher Gardner durante el internado fue un ejercicio de compartimentos estancos, una doble vida de una intensidad dramática que desafió los límites de la resistencia humana. Por la mañana era un interno ambicioso, un hombre de negocios en potencia, que aprendía el código de la élite, que se sentaba en la mesa de los grandes. Por la noche era un vagabundo, un padre que luchaba por encontrar un lugar seguro para que su hijo durmiera, un hombre que se negaba a que su realidad se filtrara en el mundo de su ambición. El secreto era su armadura. Él sabía que, si su jefe o sus colegas descubrían su indigencia, su oportunidad se desvanecería. Su rutina era un acto de magia diaria. Se levantaba antes del amanecer, se duchaba en el lavabo de la estación de tren, se ponía su único traje y se presentaba en la oficina con una sonrisa, con la energía de un hombre que no tenía nada que perder. La prioridad no era el trabajo, era su hijo, el pequeño Chris. Él pasaba horas al teléfono, no para hacer llamadas de ventas, sino para asegurar un lugar en el albergue para esa noche, para rogar por un cupo en la guardería de su hijo, el único santuario de seguridad para el pequeño. La lucha por el día a día era una batalla logística que consumía toda su energía. El albergue abría a horas específicas, el internado tenía horarios estrictos. Cada minuto era una decisión entre el sueño de su vida y la supervivencia de su hijo. Durmió en los lugares más infames,
en el suelo de los baños públicos, en el metro, en la oficina de su empresa después de que todos se iban. Un eco del orfanato que le recordaba constantemente el costo de su ambición. La vergüenza era inmensa, el peso de la humillación era insoportable, pero cada noche en el frío no era una derrota, era una inversión. Era la prueba de que un hombre puede construir un futuro, ladrillo a ladrillo, incluso cuando su único hogar es la estación de un tren. Él no solo estudiaba el mercado de valores, estudiaba la perseverancia, la resiliencia humana, la capacidad de la voluntad para doblar las leyes de la física. Y en medio de esta lucha épica, su rendimiento en el internado era impecable. Su carisma en las ventas, forjado en la calle, su habilidad para conectar con los clientes en un nivel humano, lo diferenciaba de sus colegas con credenciales universitarias. Él vendía con el hambre de un hombre que tenía que alimentar a un hijo, y esa urgencia se traducía en una convicción ineludible. Él sabía que el internado no era un juego, era su única salida, el puente hacia la luz. El final del internado no fue un misterio, fue la culminación inevitable de su voluntad. Su desempeño superó al de todos sus competidores, los jóvenes con privilegios y educaciones de élite. El gerente, el hombre que había apostado por el vagabundo, le ofreció el trabajo. En ese momento la indigencia se desvaneció, el frío del suelo se disolvió en el calor del éxito y la promesa que se había hecho a su hijo se hizo realidad. Él no solo había conseguido un trabajo, había ganado su dignidad, había reescrito el destino que le había sido impuesto. La ironía del destino se manifestó en su forma más poética. El hombre que había sido rechazado por el sistema, el que había dormido en el suelo de sus oficinas, era ahora un corredor de bolsa, un maestro de las finanzas. La luz de su éxito se encendió, no con un gran cheque, sino con la certeza de que su hijo y él jamás volverían a dormir en la calle. Este fue el verdadero triunfo. El ascenso de Gardner fue meteórico. Su ética de trabajo forjada en la necesidad, su disciplina inquebrantable, su habilidad para conectar con los clientes en un nivel humano, lo diferenciaron de la frialdad de Wall Street. Él no vendía acciones, vendía confianza, vendía la historia de un hombre que había luchado por cada moneda, y esa autenticidad era su mayor activo. Rápidamente, se convirtió en uno de los corredores de bolsa más exitosos de la firma, un hombre que había dominado el arte de las finanzas con la misma ferocidad con la que había dominado el arte de la supervivencia. Pero el éxito financiero nunca fue el fin en sí mismo. Era un medio para un objetivo más grande: la autosuficiencia, la seguridad de su hijo y la negación absoluta a la carencia. A los pocos años, con la lección de la independencia grabada a fuego en su alma, tomó la decisión más audaz de su carrera: abandonar la seguridad de la gran corporación para fundar su propia casa de bolsa, Gardner Rich & Co. Este no fue un acto de arrogancia, fue la culminación de su visión, la necesidad de ser su propio jefe, de no depender de la voluntad de otro hombre para su sustento. Él había aprendido que la libertad total es el único lujo que vale la pena. La fundación de su propia empresa fue la culminación de su arco narrativo, el acto final de la redención. Él construyó su corporación con los principios que había aprendido en la calle: simplicidad, enfoque y una ética de trabajo inquebrantable. Su oficina inicial fue un pequeño escritorio, pero su ambición llenaba el edificio. Él se convirtió en su propio modelo de éxito, un hombre que no se olvidó de dónde venía. Su riqueza creció exponencialmente, convirtiéndolo en un multimillonario, en un hombre respetado en el mundo de las finanzas. Pero el dinero solo era un marcador. El verdadero triunfo era la certeza de que su hijo tenía un hogar seguro, una educación y la promesa de un futuro que él nunca tuvo. La historia del vagabundo que triunfó se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder de la voluntad humana que inspiró a millones de personas. Su autobiografía, el relato crudo y honesto de su lucha, se convirtió en un éxito de ventas mundial, y la posterior adaptación cinematográfica, con el título que resonó con la verdad de su vida, lo convirtió en un icono global de la perseverancia. Él no solo contaba una historia, vendía una filosofía de vida, la creencia inquebrantable en la propia capacidad de reescribir el destino. El hombre que había sido un vagabundo se convirtió en un orador motivacional,
utilizando su plataforma para predicar el evangelio de la perseverancia, de la acción, de la negación a la derrota. Su compromiso con la filantropía, la ayuda a los sin techo y a las personas que luchan por la autosuficiencia es el acto final de su redención. Él usa su fortuna para sanar la herida de su propia infancia, para asegurar que otros, como él, tengan una segunda oportunidad, un puente hacia la luz. Este compromiso no es un adorno, es una necesidad vital, un recordatorio constante de que el éxito solo es significativo si se utiliza para levantar a otros. Él es la prueba de que el origen humilde no es un límite, sino el combustible más potente y más limpio para la ambición. ¿Qué harás tú con tu propia carencia? ¿La dejarás paralizarte o la convertirás en la base de tu próximo imperio? El legado de este visionario es una sinfonía de la perseverancia. Su vida nos enseña que el destino no es una cuestión de suerte, sino de una disciplina inquebrantable y de una negación a la derrota. El orfanato, la calle, el miedo a la carencia, todo se fusionó en el motor de su éxito. Él es la prueba viviente de que un hombre puede construir una fortaleza a partir de la nada, con solo su voluntad como único activo. La lección que queda, la que te habla directamente, es una que no tiene matices. La adversidad es la única escuela de la grandeza. No huyas de tu coche viejo. Úsalo como un recordatorio constante de la promesa que te hiciste. El hombre que durmió en los baños públicos se convirtió en un multimillonario, un faro de esperanza para quienes luchan en la oscuridad. Tu propia carencia, tu propio trauma es tu mayor activo, el que te dará el hambre, la urgencia y la visión que la élite nunca tendrá. La luz de tu éxito espera tu acción. ¿Estás listo para pagar el precio de tu propia luz? El mundo está esperando tu historia. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Cuál es la humillación que te forzó a reescribir tu destino? Este visionario nos enseña que el trauma es materia prima. La maestría es la forma en que lo transformamos en oro. La disciplina con la que estudió en la oscuridad de su precariedad, la tenacidad con la que se presentó en la puerta de la firma financiera, la negativa a vender su visión por un rescate financiero. Estos son los actos de voluntad que construyeron su imperio. Él no esperó a la suerte. La creó con cada decisión, con cada esfuerzo. La lección es que la suerte es la intersección de la oportunidad y la preparación. Y él se preparó en la oscuridad, en el silencio, lejos de los ojos del mundo. No te conformes con menos de la autosuficiencia total. La fuerza del compromiso paterno, la ancla de su hijo, es el motor que lo hizo inquebrantable. Él no luchó por sí mismo, luchó por su hijo, por la promesa de un futuro seguro. Esta responsabilidad, esta negación a que su hijo pasara por la carencia, le dio una fuerza sobrehumana. La lección es que el propósito más grande, la lealtad más profunda, es la que te permite hacer lo imposible. Encuentra tú, Chris Jr., el motivo que te obliga a levantarte incluso cuando no tienes un lugar donde dormir. El legado de la historia, el libro, la película. Él no solo tuvo éxito, usó su éxito para contar su verdad, para inspirar a otros, para transformar su humillación en un manifiesto global. Este es el acto de redención definitivo. Él no solo cerró el círculo, lo transformó en un faro para los que luchan en la oscuridad. La lección es que el éxito solo es significativo si se utiliza para dar esperanza a los demás. El hombre que no tenía un hogar se convirtió en el constructor de su propia fortaleza. Su vida es una negación a la fatalidad. Él nos recuerda que la adversidad es la única escuela de la grandeza. No huyas de tu historia, úsala como tu mayor activo. El mundo te espera. La acción es lenguaje del universo, la luz de la ambición, el motor de la carencia, la disciplina de hierro, el legado de la perseverancia. Este es el evangelio del vagabundo que se convirtió en multimillonario. ¿Y tu historia qué dirá? El final no es el dinero. El final es el impacto. Él sanó la herida de la carencia construyendo un imperio de la excelencia. ¿Y tu herida? ¿Cómo la sanarás? El mundo te mira. La elección es tuya. La acción es el lenguaje del universo.